La palabra de Dios en Proverbios capítulo 18 versículo 10 dice la palabra del Señor: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Quiero predicarle en el nombre de Jesús bajo el tema: a él correrá el justo. Amén. Bonita decoración ahí. A él correrá el justo. Gloria al Señor Jesús. Hermano, quiero introducir este mensaje diciendo primero que todo que el mundo emocional se puede ilustrar como en una alegoría clara si colocamos el ser humano como tal y lo que es la composición mental de una persona. Podríamos claramente identificar que el área de las emociones se puede ver como un elefante respecto a un pequeño domador que, aunque en tamaño es mucho más pequeño, pero que tiene, digamos, el razonamiento para dirigir nuestra vida. Es así que podemos tener dos enfoques: por un lado las emociones y por otro lado la mente racional. Y este tema de cómo nos dirigimos, cómo es las emociones frente a la mente racional, nos da mucho, lo podríamos mencionar desde la psicología o desde la neurología, como que el cerebro está compuesto por varios hemisferios, por varias zonas. Ya las neurociencias están diciendo eso. Pero básicamente ahí, digamos que aunque la palabra de Dios nos menciona el corazón, básicamente este corazón es el músculo que bombea sangre, pero en el cerebro hay algunas zonas que están dedicadas al manejo de las emociones, mientras que otras están dedicadas a la parte de razonamiento. Si bien así lo puede explicar la ciencia, el Señor nos creó de una forma mucho más completa. Dice la palabra de Dios que tenemos todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra mente es una conversación constante, y en esa conversación nosotros podemos sentir esas sensaciones del mundo emocional que se componen por muchísimos sentimientos, pero también esa mente racional que nos ayuda a tomar ciertas decisiones importantes de forma fría, de forma calculadora y de forma en que nos convenga más para nuestro futuro y nuestro destino. Hay un libro que se llama El vendedor más grande del mundo, de un autor que se llama Opmantino. No es precisamente un libro de ventas, aunque sí trae muchos principios para eso, pero es un libro de superación personal donde el autor, que venía de un proceso en el cual había estado sumergido en el alcohol y los vicios, ese hombre posteriormente pudo descubrir la gracia de Dios y, entre otras cosas e ideas de la superación y el desarrollo personal, este hombre pudo salir adelante como escritor. Y uno de los grandes principios que toca en su libro El vendedor más grande del mundo es un principio en el que él dice: el problema del ser humano cuando cae en algún asunto de adicciones o cuando está en unos problemas de malos hábitos en su vida, es que una vez cae en una situación, él podía decirlo así en una forma muy clara, en un dicho que conocemos: metido un dedo, metida toda la mano, metido un pequeño pedazo del pie, entonces ya metemos todo el pie, ¿cierto? Y que básicamente esta tendencia del ser humano de caer cada vez más bajo es una condición de sus emociones, una condición donde el ser humano puede experimentar situaciones en las que en momentos de más presión, en el momento en que las emociones se encuentran alteradas, es ahí donde los más grandes errores en la vida del ser humano pueden suceder. Es decir, si una persona, por ejemplo, estaba en una adicción por mucho tiempo,
y llega un choque, una crisis emocional fuerte, una separación, la muerte de un ser querido, un momento de presión, un momento de una situación difícil. En ese punto es donde la ansiedad, es donde las emociones pueden levantarse como ese elefante y donde la mente racional no va a alcanzar a dominar el ser y donde el ser humano puede desbocarse, donde puede caer una y otra vez, cada vez más bajo, o como también diría la palabra de Dios, que esa puerca, digamos, ese ser se va a revolcar ahí en el pantano como un cerdo que se revuelca, o ese perro, como dice la palabra de Dios, va a volver a su vómito. Y esa es la condición humana cuando se deja llevar por ese tipo de emociones, ese tipo de sensaciones, o esa mente emocional simplemente puede estar simplemente siendo guiada por un impulso emocional, o digamos también algunos dirían los instintos más primitivos y salvajes que puedan obrar en un ser humano en un momento de presión y en un momento o situación de estrés. Y esto lo digo para decir que es fácil mantener un buen comportamiento cuando las cosas están totalmente bien. Es fácil mantener una buena vida, digamos, emocionalmente hablando, cuando todo nos sale a la perfección en la vida. Pero quiero decirle que en los momentos de presión, en los momentos y situaciones difíciles, cuando tenemos, por ejemplo, ataques emocionales y físicos, como nos muestra la palabra de Dios, y si quiere usted me puede acompañar a 1 Samuel 30, del 1 al 8. 1 Samuel 30, del 1 al 8, dice la palabra de Dios, nos está contando la historia de David. Cuando David estaba en una situación sumamente difícil, ya que sus familiares habían sido secuestrados, y no solamente sus familiares, sino también los familiares de sus hombres, porque él en la cueva de Adulán había recibido a personas que eran hombres que para ese momento eran los más bajos, digamos, en condición del reino. Eran personas endeudadas, eran personas que estaban tristes, en situaciones realmente difíciles. Pero David los recibe, y al estar cerca de él, al estar al lado de él, esos hombres comienzan a tener un renombre especial. Y más adelante se convertirán en lo que la historia bíblica nos dirá, los valientes de David, hombres de guerra que le ayudaron a conquistar el reino. Pero en ese momento nos dice la palabra de Dios aquí en 1 Samuel, discúlpeme, 1 Samuel 30 del 1 al 8, dice la palabra de Dios, David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahionat y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo: síguelos,
porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Y efectivamente esto fue lo que pasó en la historia. David tuvo victoria al perseguir y a rescatar a sus seres queridos y a los seres queridos de sus valientes. Esta historia nos da a entender lo que vengo ilustrando en este momento. Y es que precisamente si nos metemos en esa escena bíblica, David estaba viviendo un momento de alta presión, ya que estaba siendo mal pagado, digámoslo así, por estos hombres, los cuales él les había dado una oportunidad de sentido de vida. Ellos en el reino de Israel ya estaban, digamos, despreciados, estaban desahuciados como hombres que para ese entonces ya no eran precisamente lo mejor de la sociedad, sino lo más bajo. Pero David toma a estos hombres y los lleva a ser alguien en la vida, a luchar a su lado, a luchar por una causa. Y ellos estaban teniendo victoria y todas las cosas marchaban bien. Pero en el momento en que sus enemigos capturan a sus seres queridos, a sus hijos, capturan a sus esposas, en ese momento ocurre algo, y es que las emociones de cada uno de estos hombres, las emociones de David, la situación se torna totalmente gris, se torna desesperante. Y en este punto de la historia, tranquilamente David hubiera podido desesperarse con estos hombres. Estos hombres en ese momento lo querían apedrear, lo querían matar en ese momento por algo que no había sido su culpa. Pero en ese momento, hermano, David tuvo una solución. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo no sé si usted como David se ha encontrado en momentos de tanta presión, porque es precisamente lo que ocurre en la historia de David. Lo que está ocurriendo en ese momento es lo que nos ha pasado, usted y a mí, en los días difíciles de nuestra vida. Yo no sé si usted ha tenido días donde una cosa tras otra le ocurre y donde problema tras problema viene. Eso fue lo que le pasó a David ese día, porque no contento con que les hayan secuestrado a sus seres queridos, a él le dolió que le secuestraran sus seres queridos. Fue un primer golpe emocional a su corazón. Sentimientos como rabia, desilusión, pensamientos como ¿por qué no estuve aquí? ¿Por qué no maté a algunos hombres? El por qué no hice las cosas mejor, la frustración, la depresión, tantas cosas lo pudieron atacar en ese momento. Pero también además de eso, los hombres que les había dado un renombre, los hombres que él había en ese momento permitido que fueran alguien y lucharan a su lado para tener un propósito, estos hombres se volcaron a querer matarlo. ¿Qué otros sentimientos tendría el corazón de David? Problema tras problema, situación tras situación. Yo no sé si a usted le parece eso conocido, no sé si usted ha tenido días de esos, pero la respuesta, hermano, no es como muchas veces hemos actuado: el desenfrenarnos, el irnos a los malos hábitos, el refugiarnos en los malos vicios, el caer en pecado tras pecado, derrota tras derrota, dejar que las emociones nos aplasten y que el elefante de nuestras emociones se desborde y comience a destruir todo cuanto alrededor de nuestra vida hay. Qué bueno poder ser como David, y en el nombre de Jesús dice la palabra del Señor: a él correrá el justo y será levantado. Y eso es lo que me dice la palabra del Señor. En vez de ponerse a pelear con sus hombres, en vez de ponerse a lamentarse, lo que hizo este varón de Dios fue correr a la presencia de Dios, fue ir y fortalecerse en Dios, fue ir y colocarse en el poder de la unción y poder ahí ver la gloria de Dios en su vida. Y yo no sé usted, hermano, si puede experimentar esos momentos en que aunque sus días sean malos, usted en la presencia de Dios, usted yendo a su gracia, usted puede ser realmente levantado en el nombre de Jesús. Y qué lindo ver esa situación, porque fue primeramente un ataque emocional, pero también un ataque probablemente físico el que iba a vivir.
sus emociones estaban siendo atacadas, pero también incluso él iba a sufrir la destrucción. Y este varón fue tan experimentado en esta práctica de que ante las situaciones difíciles de la vida, él corría a la presencia de Dios. Tanto que al punto de que los reyes de Israel y los reyes de aquella época, cuando tenían un ejército extranjero a sus murallas ahí enfrente y no sabían qué iba a pasar después de eso, pero este varón experimentado en momentos de dificultad siempre pudo expresar lo que también dijo en el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa le he mandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de su vida. Y yo no sé usted, hermano, si no solo va ante rodillas ante la presencia del Señor, pero ante una situación difícil también es mejor uno ir a la casa del Señor, ir a sus puertas, traer ante este altar cualquier problema y necesidad de nuestro ser y poder ver cómo la gloria de Dios obra, y cómo cuando un rey pelea contra ese ejército con la unción de Dios, usted también en las situaciones de su vida, en el ejército de los problemas que enfrentan su ser, usted puede ver la victoria, y en el nombre del Señor Jesús levantar bandera y ver la victoria en su vida, en el nombre de Jesús. Porque dice también la palabra de Dios que es más fuerte el que se empodera de su espíritu que el que conquista una ciudad. Y precisamente mantener el control e ir ante la presencia de Dios fue el secreto de David. Él se fortaleció en Dios, él corrió a la torre fuerte de la presencia de Dios. Así que el secreto de David para enfrentar esas emociones gigantes que lo querían derrumbar en ese momento fue correr a la intimidad e invocar el nombre del Señor, porque ese fue su torre fuerte, el nombre del Señor, a través de la intimidad. Porque ¿sabe qué significaba el efod? El efod era eso que se llevaban los sacerdotes para poder consultar la voluntad de Dios. Hermano, y qué bueno que ante las situaciones difíciles de su vida, usted y yo podamos, hermano, no actuar locamente, no actuar por nuestras emociones, sino ir ante la presencia de Dios y consultar: Señor, ¿qué camino debo de tomar? Señor, ¿qué acción debo de emprender? Y yo quiero decirle que el Espíritu de Dios nos va a dar la serenidad que necesitamos para tomar la mejor decisión y poder ver la victoria en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero decirle, hermano, que tenemos otro caso, por ejemplo, donde no solamente las emociones fueron atacadas, pero también hubo una guerra espiritual. Y es el caso de Job. Job 1, del 21 al 22, me está presentando la historia de este varón de Dios, que no hay ni necesidad de ir a verla porque usted y yo la conocemos claramente. Y es que ese varón estaba sufriendo los efectos de una lucha espiritual que se estaba dando en el plano que él no podía controlar. Dios y el diablo estaban hablando acerca de la fidelidad de este varón y estaban colocando en balanza si este hombre podría resistir las pruebas que vendrían a su camino y a sus circunstancias de vida. Este hombre en ese momento sufrió la pérdida de su familia, de su posición social, de su esposa, de su economía, y todo en un pequeño momento. Y yo quiero decirle, hermano, que si bien David se refugió en la intimidad, este varón de Dios nos da otra enseñanza. Él corrió y se refugió en la alabanza, porque esa poderosa expresión de Job 21 al 22 que dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y qué lindo poder usted y yo, hermano, cuando perdamos cosa tras cosa, cuando tengamos ataque tras ataque en nuestra vida, qué bueno podrá ser refugiarnos en una expresión de alabanza,
y que nuestras emociones todas sean rendidas ante la presencia de Dios, en alabanza, en adoración y en la confianza de que definitivamente veremos victoria en nuestra vida y en nuestro corazón. Qué lindo que usted y yo, cuando nos pasen cosas como las que le pasaron a Job, podamos también nosotros decir: Señor, tú has dado, tú has quitado. Señor, cualquier cosa que pase en mi vida, en mis labios, no habrá sino una expresión de alabanza a tu nombre, en el nombre de Jesús. También podemos ver, hermano, otro ejemplo importante. Génesis 39 del 11 al 12 nos está contando la historia de la tentación que tuvo José ante la mujer de Potifar. Y esto es precisamente otro tipo de ataque a nuestras emociones, ya que José estaba siendo tentado no por cualquier mujer, era una mujer sumamente hermosa la que tenía seguramente Potifar, este varón poderoso en Egipto. Los hombres de gran renombre en el reino de Egipto seguramente tenían las mujeres más hermosas del reino. Amén. Y este joven, siendo un esclavo, siendo soltero, siendo seducido por esa gran belleza de esa mujer, él tenía también, créame, como joven que era, como hombre que era, esa lucha hormonal que puede sentir cualquier cuerpo masculino. Y déjeme decirle que todas esas emociones estaban siendo atacadas en ese momento. Y esas emociones estaban, no, déjeme decirle que no podemos ser hipócritas al pensar que un joven de estos, tras una ataque emocional tan fuerte, no experimentaría una tremenda lucha emocional, física y mental, al querer su espíritu agradar a Dios, pero su mente verse tentada tras ese ofrecimiento que tenía en ese momento de negar la voluntad de Dios. Pero hermano, qué lindo poder saber que ante esas circunstancias lo que hizo este joven es lo que también el apóstol Pablo después de muchos años diría, y le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Ese hombre no tuvo otra cosa, sino también el justo va a correr ante la tentación del pecado. El justo correrá a hacer la voluntad de Dios. Y como en usted y yo, amigo, hermano, que está en este lugar, quizá ante situaciones de tentación, quizá ante situaciones de estrés, de ansiedad, de dificultad, no tendremos otra alternativa, no podremos accionar de otra manera, sino solamente correr al único lugar seguro donde podremos nosotros encontrar una potencial respuesta. Vamos a correr a la presencia de Dios, donde podemos estar bajo sus alas seguros. Y en el nombre de Jesús yo quiero decirle, hermano, que no sé usted que esté viviendo en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida familiar, pero a veces hay situaciones tan duras de tentación, situaciones tan duras de lucha familiar, emocional, de circunstancias que su vida esté viviendo hoy, que no haya otra cosa que correr a ese altar, que correr a la presencia de Dios y decirle: Señor, en mis fuerzas yo no puedo, Señor, en mi voluntad, Señor, yo no puedo. Pero qué lindo también saber, hermano, que como dice Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Porque déjeme decirle que si bien sus emociones pueden ser un elefante que lo quiere dominar, si bien también usted en su mente racional solo puede hacer un pequeño jinete, quiero decirle que usted en la presencia del Señor puede convertirse en un superhombre, porque si usted corre a la presencia de Dios, ya no va a ser solamente ese pequeño hombre que va a dominar ese elefante, pero usted va a ser un superhombre, como dice Filipenses 4:13, que con el Espíritu del Señor nosotros
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y vamos a poder dominar nuestras emociones. Vamos a poder hacer una sola cosa. Quizá el justo no podrá tener emociones que como cualquier hombre lo estén tirando al pecado, lo estén tirando o lo estén tentando a desbordarse, mira, en un momento difícil, a pelear humanamente por buscar una salida humana. Pero déjeme decirle que este justo podrá al menos hacer una sola cosa. Podrá correr ante la presencia del Señor y decirle: Señor, en mis fuerzas yo no puedo enfrentar esta situación, en mis fuerzas no puedo hacer nada. Pero el justo conoce que esas emociones puede llevarlas ante la presencia de Dios, y en esa presencia podrá ser más que un pequeño hombre al que se levante de emociones. Podrá ser un superhombre que todo lo puede en Cristo, que todo lo puede vencer en Cristo. Quiero decirle que un corazón en Dios valora más lo eterno. Por encima de cualquier emoción pasajera, la presencia de Dios puede ser mayor. La pasión por agradarle, esos sentimientos pueden ser puestos ante la presencia de Dios. Porque al final, hermano, al final de todo eso, el justo será levantado. Es lo lindo, hermano, de lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido la prueba de las emociones, hermano, déjeme decirle que ese hombre será bendecido, será levantado. Y eso nos dice la historia bíblica. Porque David, después de soportar esa prueba que tuvo, fue rey. Porque Job, después de soportar esa prueba, fue doblemente bendecido. Porque José, después de soportar esa prueba, fue señor de la tierra, dice la palabra de Dios. Así que yo quiero decirle que hay recompensa para el justo, después de que pueda correr ante la presencia de Dios, después de que pueda ser levantado. Y yo quiero decirte, si tú eres justo, no lo eres por tus emociones, porque usted y yo no podemos negar que ante momentos de estrés, de dificultad, ante momentos de tentación, hemos vivido emociones que nos han llevado quizá por momentos a pecar, quizá por momentos a no actuar como hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? No eres justo por tus emociones. Todos las experimentamos, todos las sentimos, todos tenemos luchas, pero eres justo porque sabes correr a la presencia de Dios para ser levantado y poder llevar otro nivel de gloria a tu vida. Y te voy a decir algo: vive tus emociones. Quizás vas a sufrir tus emociones por momentos, quizás vas a luchar contra ese elefante demasiado, pero no va a ser sino hasta que vayas a la presencia de Dios, cuando vas a poder vencer y vas a poder ser levantado y vas a poder entender que todo fuerte es el nombre del Señor. Y que tú eres justo porque finalmente vas a poder obrar con justicia, no con tus fuerzas, sino con su poder. Con su poder, porque el nombre de Jesús encierra el poder, y es precisamente lo que nos dice este texto de Proverbios, que correrá el justo. ¿A dónde correrá? Correrá ese nombre. Y posteriormente la palabra de Dios nos da que ese nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Nombre ante el cual se doblará toda rodilla. Nombre que tiene el poder para echar fuera demonios. Tiene el poder para sanar enfermedades. Nombre, sobre todo nombre, que sin duda alguna también tiene el poder para que ante tu situación difícil, ante tu más grande prueba, ante tu más grande necesidad, tras la invocación de ese nombre, puedas ser levantado, puedas ver respuesta, puedas ver unción, puedas ver otro nivel de gloria en tu vida. Y ha llegado el momento de correr a la torre fuerte que es el nombre de nuestro Dios. Porque quiero decirle, hermano, que no importa que tu lucha sea emocional,
pero también tengas ataques físicos, ante el nombre de Jesús es una torre fuerte que te levanta. No importa que como joven estés sufriendo una lucha espiritual y tengas un ataque en tus emociones y en tu espíritu, porque ante la invocación de ese nombre, todo principado, toda potestad, toda fuerza del maligno va a ser vencida para que sea levantado. No importa que como José esté siendo tentado, en el nombre de Jesús, hoy joven, vamos a decirle a esa tentación que hoy vamos en el nombre de Jesús a correr ante las tentaciones. Vamos a ir ante la presencia de Dios para poder encontrar la solución. Y yo no sé usted si hoy quiere correr a este altar y decirle: Señor Jesús, en mis fuerzas, en mi vida emocional, Señor, en todo lo que yo pueda sentir, yo no puedo, Señor. Yo he renunciado, yo he caído, yo he fracasado. Pero yo sé, Señor, que si te entrego mis emociones y las coloco ante tu altar, yo sé, Señor, estoy seguro que si coloco mi vida ante tu santa presencia, voy a poder ser levantado, voy a poder tener, Señor, victoria, porque a ti correrá el justo. Pero no solamente correrá, hay una promesa poderosa para el justo. Cuando corre a ti, Señor, y no puede, Señor, en sus fuerzas, seguramente será levantado en tu presencia. Porque como dice tu palabra, Señor, nadie podrá ser fuerte por sus fuerzas, pero es con tu espíritu, Señor, que hoy nos levantamos para tener victoria. Que esta iglesia hoy se levanta, Señor, en victoria, en unción y en bendición, hermano. Vamos a dar un aplauso fuerte a la presencia de Dios. Vamos a decirle, Espíritu de Dios, ahora crea mi vida, dame estas fuerzas, convierte mi mente racional en la mente de un superhombre que todo lo puede en tu presencia, un superhombre que puede vencer las emociones, en momentos de ira, Señor, en momentos de dificultad, en momentos de angustia y de tentación. Yo quiero correr a tu presencia, yo quiero vivir en tu presencia, yo quiero ser levantado, Señor, por ti. Porque, Señor, ¿qué ocurriría si dejo, Señor, que ese levante de mis emociones destruya todo a mi alrededor? Iría de mal en peor, caería hasta lo más hondo de la condición humana. Pero si en tu presencia, Señor, yo logro levantarme con el don sobrenatural de tu Espíritu, Señor, yo estoy seguro que iré de gloria en gloria, de poder en poder, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, hasta que me levantes, hasta que me conviertas, Señor, en rey sacerdote contigo, hasta que sea doblemente bendecido, hasta que con tu unción pueda ser como José, el Señor de la tierra. En el nombre de Jesús lo declaramos.